Hola, yo soy Miriam Monterrosa Bailarín, estudiante de la maestría en educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana con sede en Bogotá. Y en marco de las políticas y desarrollos de la educación inclusiva, hoy voy a referirme hacia los retos y desafíos. Pero para hacer este abordaje hay que referirnos al derecho a la educación, a la educación en derechos y a la vigencia de los derechos humanos en la educación en el contexto social e histórico contemporáneo, en particular en el latinoamericano. Hablando del derecho a la educación, recordemos que no siempre ha existido la educación inclusiva. Antes de los años 90 había marcada unos derechos exclusivos, así como una sociedad excluida. Estos derechos eran para el hombre blanco, el de poder, y esa sociedad excluida, como los pueblos indígenas, los nómadas, los niños discapacitados, no tenían el derecho a la educación. Se fue dando poco a poco la inclusión, pero en escuelas especiales, y les tocó adaptarse a una escolarización con unos planes de estudios diferentes a los de su cultura, su lengua, su religión, lo que causó en su momento una pérdida de la identidad. Con la educación en derechos, entonces se busca garantizar una educación para todos, donde el Estado debe hacer cumplir estos derechos y donde es claro que con el derecho a la educación se disfruta de todos los otros derechos. Con que no se cumpla o se viole el derecho a la educación, se está negando la posibilidad, por ejemplo, del mercado laboral, un desequilibrio en la oportunidad de vida de un ser humano cualquiera. Y el derecho a la educación es vital para la supervivencia de una cultura. El Estado está obligado a hacer cumplir porque la educación es un servicio público y es de función social, ¿sí? Entonces debe asignar estos recursos para las escuelas públicas y privadas y velar porque las políticas de educación se cumplan realmente. Formar a los educandos desde su contexto, independiente de su género, de su cultura, de su raza, de su religión, logrando así entonces una inclusión y una educación para todos. La educación inclusiva entonces se fundamenta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, donde se determinan unas normas necesarias para abordar la situación mundial, neutralizando situaciones negativas, salvaguardando todos estos impactos en la educación, garantizando un, una adaptabilidad, una accesibilidad a nuevas condiciones de vida, educando para la paz, dando respuestas con los derechos humanos, eliminando así las desigualdades y la discriminación. Concluyo entonces que entre los retos educativos para la educación inclusiva está adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la diversidad, de tal forma que podamos alcanzar esa equidad o igualdad en el contexto educativo. Es sabido que en Colombia se han venido desarrollando políticas en inclusión, pero también es mucho lo que hace falta para poder alcanzar esta inclusión, esta igualdad, sobre todo porque hay mucha desigualdad social. Y mientras exista la desigualdad social, no va a haber una educación inclusiva totalmente.
Gracias por haberte quedado hasta el final. Espero que te haya gustado y te veré en el próximo video. Bye.